Evangelio de hoy. Domingo 26 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús narra esta parábola dirigida a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Y en esa sola frase inicial ya se revela el filo espiritual de la enseñanza. Porque no está hablando a pecadores que saben que lo son, sino a aquellos que viven en una falsa seguridad moral, convencidos de que su estado religioso es garantía de aprobación divina, mientras su corazón permanece endurecido, frío y lejos del amor. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno fariseo y el otro publicano. Y en esta simple dualidad Jesús coloca ante nuestros ojos el contraste de dos caminos interiores. Uno repleto de autosuficiencia religiosa, y el otro cargado de miseria reconocida, para enseñarnos que el valor de la oración no está en el vocabulario ni en el cargo social, sino en la verdad que el alma lleva delante de Dios. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y esa expresión consigo mismo es ya un juicio espiritual sobre su modo de orar. Porque aunque pronunciaba palabras hacia el cielo, su oración no era diálogo, sino monólogo narcisista. Un espejo reverencial donde admira su propia virtud imaginada. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y aquí se descubre la raíz venenosa de su alma. Porque convertir la oración en plataforma de comparación, juicio y superioridad es traicionar el sentido mismo de estar ante Dios. Ya que quien conoce a Dios se humilla, pero quien se compara se exalta. El fariseo enumera los pecados de los otros, no los suyos, y declara con seguridad que él no es ladrón, no es injusto, no es adúltero. Y como si fuera poco, añade la puñalada final del desprecio: ni como ese publicano, poniendo el dedo en el hermano mientras levanta la frente al cielo. Luego exhibe su currículum espiritual. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Y el contenido de su oración termina siendo una contabilidad de méritos. Como si la relación con Dios fuese un contrato, y no una dependencia amorosa, humilde y suplicante. El publicano, en cambio, estando lejos, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Y en esa distancia y en esa inclinación hay más teología que en libros enteros. Porque el alma que se reconoce indigna de Dios es la que más rápido es abrazada por Él. Pues la gracia busca a los que saben necesitarla.
Se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Y en esa breve súplica se condensa la esencia del Evangelio. Porque quien reconoce su enfermedad abre la puerta al médico divino. Mientras que quien presume salud se cierra a todo auxilio celestial. Jesús sentencia con autoridad. Este bajó justificado a su casa. Y no aquel. Y con esa inversión escandalosa desarma toda lógica humana. Enseñándonos que el veredicto de Dios no coincide con la apariencia religiosa, sino con la verdad del corazón y la humildad del alma. Porque todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y este principio no es poesía moral ni filosofía ética, sino ley espiritual inflexible, que opera aquí y en la eternidad, revelando que la puerta de la gloria no se abre con méritos, sino con arrepentimiento sincero. Esta parábola desmonta la ilusión de que la corrección externa del comportamiento basta para agradar a Dios. Porque hay quien puede vivir una vida disciplinada, irreprochable ante las miradas humanas, y sin embargo llevar dentro un corazón altivo, seco, impermeable a la misericordia y ciego a su propia miseria espiritual. El fariseo representa el drama de los que se ponen delante de Dios con la frente alta, pero con el alma cerrada. Porque la soberbia no permite que la luz penetre, ni que la gracia irrumpa, ya que la gracia solo descansa donde hay vacío reconocido. Y la soberbia llena la vasija con humo propio. El publicano en cambio es paradigma de los que llegan ante Dios con las manos vacías, sin mérito que ofrecer, sin defensa que alegar, sin máscara que sostener. Y precisamente porque no llevan nada, Dios puede dárselo todo. Jesús no exalta al pecado del publicano, sino la verdad con que lo reconoce. Porque el cielo no se inclina ante la perfección ficticia, sino ante el arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento es siempre una ruptura con la falsedad interior, y no un simple gesto externo o verbal. El fariseo no pide nada, porque cree no necesitar nada. Y en ese no pedir se revela su pobreza real. Porque la mayor miseria espiritual es creer que no se tiene miseria, mientras que el publicano lo pide todo. Porque sabe que sin misericordia está perdido. La oración del fariseo es vertical en la forma pero horizontal en el contenido. Porque menciona a Dios pero habla de los hombres. Compara, clasifica, juzga y se autocelebra. Mientras que la oración del publicano es vertical en el fondo. Porque no mira a los demás, sino a Dios y a su propia necesidad. Cristo revela así que no todos los que oran oran de verdad. Porque hay palabras que suben de los labios sin que el corazón suba con ellas. Y hay silencios quebrados por un golpe de pecho que atraviesan el cielo. Y atraen la mirada misericordiosa de Dios más que 1000 discursos religiosos. La soberbia espiritual convierte el templo en teatro, la oración en exhibición, la virtud en marca de distinción, y la relación con Dios en una contabilidad de obras. Mientras que la humildad convierte el templo en hospital, la oración en clamor, la culpa en verdad llorada, y la misericordia en esperanza. El fariseo subió lleno y bajó vacío. El publicano subió vacío y bajó lleno. Y esta inversión es ley espiritual que se repite siempre que el hombre se pone ante Dios. Porque Dios no derrama su gracia en recipientes inflados de autosuficiencia, sino en vasijas agrietadas que claman reparación.
Jesús no solo narra una historia moral, sino que pronuncia un juicio escatológico. Porque justificado no es una simple opinión divina momentánea, sino un decreto eterno, que determina el destino del alma ante el Tribunal Supremo, según haya elegido el orgullo o la humildad. La parábola enseña que la verdadera justicia no es externa. No se mide con rituales, con ayunos, con diezmos o con apariencias, sino que nace del corazón que reconoce su necesidad, del alma que confiesa su pecado y se abandona a la misericordia de Dios. Porque allí donde hay reconocimiento de debilidad, la gracia se establece. El fariseo, sin darse cuenta, se coloca fuera del alcance de la gracia. Mientras que el publicano, al humillarse, entra en la esfera donde Dios obra y transforma, mostrando que el corazón humano es como un vaso. Y solo el que lo vacía de orgullo puede recibir la plenitud del amor divino, mientras el que lo llena de soberbia permanece seco y estéril. Cada golpe de pecho del publicano es un eco de arrepentimiento que resuena en el cielo. Y cada palabra del fariseo, aunque sea religiosa, se convierte en barrera. Porque la autenticidad del corazón es la moneda que compra la atención de Dios. Y la apariencia sin sinceridad solo genera distancia espiritual. La oración verdadera no busca aplausos ni reconocimiento humano, sino encuentro con Dios. Y en ella la humildad no es postura, sino disposición interior. Apertura que permite que la luz del cielo entre, y que la vida del alma se enderece, como árbol que recibe sol y lluvia. La soberbia religiosa convierte la ley en arma, el conocimiento en escudo, y la oración en escaparate. Mientras que la humildad reconoce la ley como guía, el conocimiento como espejo que muestra necesidad, y la oración como súplica que entrega todo sin defensa, confiando solo en la misericordia divina. El contraste entre el fariseo y el publicano es radical. Y Jesús lo utiliza para que nadie se confunda sobre los criterios de Dios. Porque lo que brilla ante los hombres puede ser oscuridad ante Dios. Y lo que parece pequeño o indigno puede ser tesoro eterno. Mostrando que la verdadera justicia no es vista, sino percibida en el corazón. Cada día de nuestra vida nos coloca en el templo de la decisión. Porque todos tenemos la posibilidad de subir como fariseos o como publicanos. Y la elección no depende de méritos, sino de humildad y sinceridad. De reconocer nuestra pequeñez y clamar por la misericordia de Dios. La oración del publicano es un modelo eterno. Porque no busca justificarlo, sino entregarlo. Y en ese abandono encuentra fuerza, paz, y la certeza de que Dios escucha y actúa. Mientras que la oración del fariseo, aunque extensa, no produce transformación ni acercamiento a Dios. Este evangelio nos recuerda que el juicio divino no depende de lo que aparentamos, ni de nuestras disciplinas religiosas, sino de la verdad que hay en nuestro corazón, de nuestra sinceridad al presentarnos ante Dios, y del reconocimiento de nuestra fragilidad. Porque solo en la humildad encontramos la verdadera justificación. Jesús nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a descubrir qué tipo de oración practicamos. Porque la verdadera oración no depende de palabras largas ni de gestos ostentosos, sino del reconocimiento sincero de nuestra pequeñez y necesidad, de nuestra dependencia absoluta de la misericordia divina, que transforma al alma y la eleva por encima de toda apariencia.
La historia del fariseo y del publicano es un espejo que refleja la condición humana. Y en ese reflejo podemos ver cuántas veces nuestras acciones externas buscan aprobación y no acercamiento a Dios. Y cuántas veces nuestras palabras se vuelven rituales vacíos, mientras el corazón permanece lejos de la verdadera humildad y del arrepentimiento, que son los caminos hacia la justificación. Cristo nos enseña que la verdadera grandeza espiritual no consiste en sobresalir entre los hombres, sino en reconocerse pequeño, débil, necesitado. Porque en esa humildad reside la apertura que permite que la gracia divina actúe, y que el corazón se transforme desde su centro, más allá de cualquier apariencia externa o aplauso humano. La parábola también nos confronta con nuestra tendencia natural a comparar, a medir nuestra virtud con la de los demás, y a creernos superiores, cuando en realidad la medida verdadera no está en los hombres, sino en la relación con Dios, en la sinceridad del corazón y en la apertura a la misericordia, que es el único criterio que tiene valor eterno. Cada golpe de pecho del publicano es un acto de honestidad que trasciende la acción física. Porque el alma que se reconoce pecadora se abre a la conversión. Y en esa conversión se encuentra el verdadero perdón. Mientras que la oración del fariseo, aunque llena de palabras, permanece estéril. Porque carece de la verdad que transforma. Y de la humildad que atrae la gracia. Cristo nos recuerda que el orgullo espiritual es un enemigo silencioso. Porque se disfraza de virtud, de religiosidad y de obediencia externa. Mientras en el fondo del corazón habita la soberbia, la comparación con otros y la incapacidad de reconocer nuestra necesidad de Dios, que es la fuente de toda justificación. La humildad del publicano nos muestra que no hay condición humana que cierre las puertas de la gracia. Porque Dios se inclina hacia quien se reconoce necesitado, y no hacia quien se cree autosuficiente. Y esta inversión divina desafía la lógica humana. Y nos enseña que la justicia de Dios no se mide con criterios humanos, sino con la verdad del corazón y la disposición a recibir misericordia. La parábola nos invita también a reflexionar sobre nuestra actitud cotidiana. Porque cada acción, cada palabra, cada pensamiento puede ser fariseo o publicano. Y el discernimiento depende de la sinceridad, de la capacidad de reconocer nuestras faltas, y de la disposición a depender de Dios en todo momento, no de nuestras propias fuerzas o méritos. Cuando nos acercamos a Dios, podemos hacerlo como fariseos, llenos de apariencia, o como publicanos, llenos de sinceridad y necesidad. Y esta elección define no solo nuestra relación presente con Él, sino nuestro destino eterno. Porque la gracia no se derrama sobre quienes creen no necesitarla, sino sobre los que la imploran con humildad. Cada vez que nos ponemos a orar, tenemos la opción de imitar al fariseo o al publicano. Y esta elección no es trivial, porque define la calidad de nuestra relación con Dios, la pureza de nuestro corazón, y la apertura a recibir la gracia que transforma. Y nos enseña que la verdadera justicia no se logra acumulando méritos, sino reconociendo nuestra dependencia absoluta de Dios. La parábola también nos muestra que Dios observa lo que el hombre no ve. Porque mientras todos admiraban la apariencia del fariseo, el cielo se inclinaba hacia el publicano, enseñándonos que la justicia y la misericordia divinas no coinciden con la lógica humana,
Y que los valores del reino operan de manera contraria a lo esperado. Es importante comprender que la humildad no es una postura externa, ni un artificio para recibir elogios, sino una disposición interna, un reconocimiento sincero de nuestra limitación, que nos coloca en una posición de apertura y receptividad ante la acción divina. Y esta apertura es lo que permite que Dios transforme nuestro corazón y nos justifique plenamente. El fariseo es símbolo de quienes confían en sus propias fuerzas, en su rectitud aparente y en la mirada aprobatoria de los demás, sin darse cuenta de que toda esa construcción externa es vana. Porque Dios mira el corazón, y solo el corazón humilde y arrepentido puede recibir su favor. El publicano nos enseña que reconocer nuestra necesidad no nos humilla ante Dios, sino que nos eleva. Porque la verdadera grandeza espiritual se encuentra en quien se sabe pequeño y dependiente, y en quien clama por la misericordia divina con honestidad, sin compararse con otros, ni buscar méritos, ni reconocimiento. Cristo quiere que entendamos que el juicio divino no se basa en apariencias, ni en obras externas, sino en la sinceridad y la apertura del corazón. Porque un corazón humilde puede ser justificado mientras que un corazón orgulloso permanece alejado de la gracia. Y este principio rige en todos los tiempos, y para todos los hombres. La enseñanza es también práctica, porque nos invita a examinar nuestra vida diaria, a observar nuestras motivaciones, y a preguntarnos si nuestra oración, nuestras obras y nuestra religiosidad son expresión de humildad o de soberbia. Y si nuestro corazón se abre a la acción de Dios, o se cierra por orgullo y vanidad. La parábola también nos enseña sobre la misericordia de Dios, que se inclina hacia quienes la buscan con sinceridad, y no hacia quienes se creen autosuficientes. Y nos recuerda que la salvación no es producto de nuestra sabiduría, disciplina o virtudes externas, sino de la gracia que se da a los humildes, que saben clamar y reconocer su fragilidad. Jesús utiliza esta historia para enseñarnos que la verdadera oración es diálogo y entrega, no exhibición ni comparación. Y que el reconocimiento de nuestra limitación es la llave que abre la puerta de la gracia. Y que la soberbia, aunque sea religiosa, cierra esa puerta, manteniendo el corazón alejado de la verdadera justificación. La parábola del fariseo y el publicano nos confronta con nuestra manera de presentarnos ante Dios. Porque muchas veces nuestra vida espiritual se convierte en una máscara, en un escenario donde queremos que los demás nos admiren. Y creemos que eso basta para agradar al cielo, sin darnos cuenta de que Dios mira el corazón y no los gestos externos. El publicano nos enseña que la fuerza de la oración no está en la elocuencia, ni en la repetición de fórmulas, sino en la sinceridad, en el reconocimiento de nuestra fragilidad, y en la capacidad de clamar por misericordia, sin esperar aplausos ni aprobación de los hombres. Cada golpe de pecho es un acto de conversión, porque implica aceptar nuestras limitaciones y abrir espacio para que la gracia divina transforme nuestro corazón. Mientras que la oración del fariseo, llena de comparación y orgullo, no genera transformación, y nos muestra cómo la soberbia impide recibir la misericordia. Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza espiritual consiste en la humildad, en reconocer que somos pequeños y dependientes, y en confiar únicamente en la misericordia de Dios. Porque la autosuficiencia y la vanidad nos alejan de la fuente de toda justicia.
y nos mantienen estériles en nuestra vida espiritual. La parábola también nos habla de la relación entre justicia y misericordia. Porque el publicano, al reconocer su pecado, se abre a la justicia de Dios. Mientras que el fariseo, seguro de su rectitud, permanece fuera del alcance de la gracia, enseñándonos que la justicia verdadera no se mide por actos externos, sino por la actitud del corazón. La humildad no es un signo de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Porque quien reconoce su pobreza interior y su necesidad de Dios, se coloca en la posición correcta para recibir todo y transformar su vida desde el interior. Mientras que la soberbia, aunque parezca poderosa, nos deja vacíos y alejados de la verdadera gracia. La parábola nos enseña también sobre la sinceridad interior. Porque no basta con cumplir rituales o normas. Si el corazón está lleno de juicio, comparación y orgullo, y nos desafía a purificar nuestras intenciones, a examinar nuestra relación con Dios, y a buscar la verdad que nace del arrepentimiento sincero. La oración del publicano nos invita a vivir en transparencia, sin máscaras ni pretensiones, confiando únicamente en la misericordia divina. Mientras que la del fariseo nos recuerda que la apariencia puede ser engañosa, y que el juicio de Dios no se basa en lo que mostramos, sino en la sinceridad de nuestro corazón. Cada uno de nosotros está llamado a revisar su oración y preguntarse si es farisea o publicana. Si busca reconocimiento y comparaciones, o si nace del reconocimiento de nuestra pequeñez y de la entrega a Dios. Porque la auténtica relación con Dios comienza cuando el corazón se abre en humildad y verdad. La parábola nos desafía a cuestionar nuestros hábitos espirituales. Porque no basta asistir al templo, participar de rituales, o cumplir normas externas. Si no existe una transformación interior que surge del reconocimiento de nuestra necesidad y del clamor humilde hacia la misericordia de Dios. Jesús nos muestra que la verdadera justicia es regalo de Dios y que no podemos obtenerla por nuestros propios méritos, sino que surge cuando nos ponemos en actitud de humildad. Confesamos nuestra fragilidad y dejamos que la gracia divina transforme nuestro corazón y nos haga verdaderamente justos. La diferencia entre el fariseo y el publicano nos recuerda que la verdadera espiritualidad no es visible, y que lo que brilla ante los hombres puede ser oscuridad ante Dios. Mientras que la humildad, aunque pase desapercibida, atrae la mirada del cielo y abre la puerta a la justificación eterna. La lección es universal y eterna, porque todos estamos invitados a acercarnos a Dios. Y todos podemos elegir entre orgullo y humildad, entre autojustificación y reconocimiento de necesidad. Y nuestra elección determina la receptividad de nuestra alma a la gracia y la misericordia divina. El publicano nos enseña que la verdadera fortaleza espiritual reside en la capacidad de romper con la vanidad, de reconocer nuestros errores y de abrirnos a la acción de Dios. Porque la transformación del alma comienza donde hay sinceridad y donde el corazón se humilla ante la grandeza divina. La parábola también nos recuerda que la justicia de Dios no sigue la lógica humana, ni se mide con estándares externos. Porque el cielo se inclina hacia el humilde y se aleja del soberbio, enseñándonos que la verdadera espiritualidad se funda en la humildad y no en la apariencia. La oración del fariseo nos confronta con la tentación de juzgar a otros, mientras que la del publicano nos muestra el camino de la compasión y la introspección.
Porque quien reconoce sus fallas no necesita medir las de los demás. Y puede ofrecer amor y comprensión, en lugar de juicio y condena. Cristo nos enseña que la autenticidad es más valiosa que la apariencia. Y que la verdadera relación con Dios surge de la sinceridad y del arrepentimiento. Y no del orgullo, la vanidad o la búsqueda de aprobación humana. Porque solo la humildad permite recibir la verdadera gracia. El publicano se convierte así en modelo para todos los creyentes. Porque su oración encarna la verdad de la conversión, la apertura al amor divino y la humildad que transforma el corazón. Y nos recuerda que no importa nuestra condición, sino la disposición a reconocer nuestra necesidad y confiar en Dios. Cada vez que repetimos rituales o palabras sin humildad, corremos el riesgo de caer en la trampa del fariseo, creyendo que estamos cerca de Dios mientras permanecemos alejados. Y esta parábola nos desafía a purificar nuestra intención, a examinar nuestro corazón y a acercarnos al cielo con sinceridad y arrepentimiento. El corazón que se reconoce pecador y necesitado se abre a la transformación y permite que la gracia divina actúe sin obstáculos, mientras que el corazón orgulloso bloquea la acción de Dios y permanece estéril a pesar de las apariencias de santidad. Porque la verdadera espiritualidad no se mide por gestos externos, sino por la sinceridad del interior. La parábola del fariseo y el publicano nos recuerda que todos tenemos tendencia a juzgar a otros y a compararnos. Pero la verdadera sabiduría consiste en mirar primero nuestro corazón, reconocer nuestras faltas y clamar por la misericordia de Dios, en lugar de buscar superioridad moral. Porque solo la humildad nos acerca al reino. Jesús nos enseña que la oración no es un espectáculo, ni un medio para recibir aplausos de los hombres, sino una oportunidad de diálogo íntimo con Dios, de entrega sincera y de apertura a la acción transformadora de la gracia, que limpia, eleva y justifica al corazón. La diferencia entre los dos personajes de la parábola también nos muestra la importancia de la introspección. Porque mientras el fariseo se fija en los demás, el publicano se fija en sí mismo, reconociendo sus errores y buscando la misericordia divina, entendiendo que la verdadera justicia se obtiene desde la humildad y la verdad. La enseñanza central de la parábola es que Dios responde a la sinceridad, no a la apariencia, y que la justificación se otorga a quienes claman con humildad, y no a quienes presumen de rectitud. Y esto nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe y la pureza de nuestras intenciones. El fariseo representa a quienes confían en sus propios méritos, mientras que el publicano representa a quienes confían en la misericordia de Dios. Y esta diferencia nos enseña que la verdadera seguridad no está en nuestras acciones, sino en la gracia divina, que transforma y eleva el corazón que se reconoce necesitado. La parábola nos desafía a vivir la oración como acto de humildad y reconocimiento, y no como exhibición de virtudes. Porque la espiritualidad auténtica nace del interior y se refleja en acciones llenas de sinceridad, compasión y apertura a la misericordia divina. El publicano nos recuerda que ningún pecado es demasiado grande para la misericordia de Dios, y que la gracia se ofrece a quien la busca con humildad, mientras que la soberbia bloquea la acción divina y mantiene al corazón alejado de la salvación, enseñándonos que el primer paso hacia la justificación es reconocer nuestra necesidad
La enseñanza de Jesús también nos desafía a revisar nuestra vida cotidiana y a preguntarnos si nuestras palabras y acciones reflejan humildad o buscan reconocimiento y comparación. Porque la verdadera transformación comienza cuando nuestro corazón se abre con sinceridad a la misericordia divina. La parábola es un recordatorio constante de que la verdadera espiritualidad no depende de lo externo, sino de lo interno. De la disposición a reconocer nuestra fragilidad y de la apertura a la gracia que Dios ofrece y que nos permite ser justificados y elevados más allá de cualquier apariencia. Jesús nos enseña que la humildad transforma, porque nos hace receptivos a la acción divina, mientras que la soberbia endurece el corazón y nos deja estériles espiritualmente, mostrando que la verdadera fuerza del alma no está en la autosuficiencia, sino en la capacidad de depender de Dios. Cada acto de oración sincera, cada momento de introspección y humildad, nos acerca más a la justicia divina. Porque no se trata de acumular méritos, sino de abrir el corazón y permitir que la gracia transforme cada pensamiento, palabra y acción. La parábola nos recuerda que todos estamos invitados a acercarnos a Dios con humildad, sin importar nuestro pasado. Porque la misericordia divina se ofrece a quien la busca sinceramente. Y esta búsqueda nos libera del orgullo, de la autosuficiencia y de la ilusión de justicia propia. La diferencia entre el fariseo y el publicano también nos enseña sobre la actitud interior frente a la ley. Porque no basta cumplir normas externas. Si el corazón está lleno de orgullo y comparación, y la verdadera obediencia nace de un corazón humilde y arrepentido, que se abre a la gracia y a la transformación. La parábola nos muestra que la verdadera oración tiene poder, porque transforma al que ora y atrae la acción de Dios. Pero ese poder solo se revela cuando el corazón se reconoce pecador y dependiente, y no cuando el orgullo se disfraza de virtud. Jesús nos enseña que la misericordia de Dios se inclina hacia los humildes, y que la soberbia espiritual nos deja vacíos. Porque la justicia que cuenta no es la de los hombres, sino la que se obtiene reconociendo nuestra fragilidad y abriéndonos a la gracia. La oración del publicano es un modelo de sinceridad y entrega, que nos desafía a purificar nuestras intenciones, a revisar nuestra relación con Dios, y a vivir la fe como camino de humildad, de arrepentimiento, y de apertura constante a la acción divina. El fariseo, en cambio, nos muestra los peligros de la autosuficiencia y la vanidad, recordándonos que la apariencia no basta, y que un corazón orgulloso permanece cerrado a la gracia, por más que cumpla con todos los ritos y normas, enseñándonos a buscar siempre la humildad verdadera. Cristo nos invita a imitar al publicano, a acercarnos a Dios con sinceridad, reconociendo nuestra necesidad y confiando plenamente en su misericordia. Porque la gracia divina transforma, eleva y justifica al corazón humilde, y nos acerca a la vida eterna. Cada oración sincera nos permite romper con la soberbia, y nos enseña que la verdadera justicia no se gana por méritos, sino por humildad, arrepentimiento y entrega. Y nos recuerda que la transformación interior es el fruto de una relación verdadera con Dios, que nace del corazón y no de la apariencia. La parábola del fariseo y el publicano nos desafía a revisar cada acto de nuestra vida espiritual. Porque no basta con aparentar rectitud, ni con cumplir rituales. Si el corazón permanece orgulloso,
Y nos enseña que la auténtica relación con Dios nace de la humildad, de la sinceridad y del reconocimiento de nuestra dependencia de su gracia. La oración del publicano revela que la fuerza del alma no está en el orgullo, ni en la comparación con otros, sino en la capacidad de reconocerse pecador y de clamar por la misericordia de Dios, entendiendo que cada corazón humilde es acogido por la gracia y transformado desde su interior. La enseñanza de Jesús nos invita a practicar la honestidad espiritual, porque la verdadera oración nace de la transparencia del corazón, y no de gestos o palabras que buscan reconocimiento. Y nos desafía a examinar nuestra vida cotidiana y a discernir si vivimos con humildad o con orgullo disfrazado de virtud. Cada vez que el publicano golpea su pecho, nos recuerda la necesidad de romper con la vanidad y de abrirnos a la acción de Dios. Porque solo la humildad nos permite recibir la verdadera gracia y nos transforma en instrumentos de justicia, paz y amor. La parábola también nos enseña a vivir sin comparaciones. Porque la verdadera justicia no se mide con los méritos de otros, sino por la actitud de humildad, sinceridad y arrepentimiento, que permite que la gracia de Dios actúe y transforme nuestra vida interior. Jesús nos recuerda que la misericordia se concede a quien reconoce su necesidad, y que el orgullo espiritual, aunque parezca rectitud, nos aleja del reino, enseñándonos que la verdadera justicia se recibe en la humildad y en el corazón sincero. La parábola nos invita a la reflexión diaria, porque todos podemos caer en el error del fariseo, creyendo que nuestra apariencia o logros espirituales son suficientes, y nos desafía a cultivar la humildad, la introspección y la sinceridad, como camino para acercarnos a Dios. Cada acto de humildad, cada momento de reconocimiento de nuestra fragilidad, nos abre a la justicia divina y nos transforma desde dentro, recordándonos que no importa lo que mostramos a los demás, sino la verdad y sinceridad con que nos presentamos ante Dios. El fariseo y el publicano representan dos caminos, y la parábola nos enseña que solo la humildad y la apertura a la gracia conducen a la salvación, mientras que la soberbia y la autojustificación nos mantienen alejados de la misericordia. Y nos recuerda que la verdadera espiritualidad se vive en el corazón, y no en las apariencias. Finalmente, la enseñanza de Jesús nos desafía a vivir cada día con sinceridad, humildad y apertura a la gracia divina, recordándonos que la oración auténtica transforma, eleva y justifica al corazón, y que el camino hacia el reino comienza en la verdad del alma, en la humildad que reconoce su fragilidad, y en la confianza plena en la misericordia de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.